bienvenidos a este su podcast Enolitos en Apuros, donde hablaremos sobre nuestras experiencias y nuestra práctica docente, nuestras fortalezas, áreas de oportunidad y mayores retos a lo largo de esta. En este episodio tenemos el gusto de que nos acompañen maestros en formación del grupo Cuarto B. Maestro en formación, Francisco Arenas. Yo soy el maestro en formación, Hugo Alexander. Zoe Morales. Un gusto, Jennifer Ugalde. Vanessa Soto y Alma Pérez. Y su servidora Jimena García. En este podcast vamos a recapitular algunos de los episodios que nos sucedieron en esta escuela, pero primero debemos conocer el contexto de ella. La escuela estaba ubicada en zona centro, fue en la primaria Valentín Gómez Farías y en el turno vespertino. En estas jornadas de prácticas de la escuela Valentín Gómez Farías, fue una jornada muy llena de muchos aprendizajes, ya que así como hubo fallas, también hubo, pues, ¿cómo se dice? ¿Cuál fue la palabra? Aciertos, ajá, gracias. También hubo aciertos, ya que en esta jornada practicamos, bueno, a mí y a mi Vina nos tocó practicar en el grupo de cuarto, el cual se me hizo muy curioso, porque es la primera vez que me toca un grupo tranquilo. O sea, siempre me ha tocado, en las prácticas pasadas, siempre me ha tocado un grupo un tanto desastroso y en estas prácticas me tocó un grupo demasiado tranquilo y silencioso. Y fue un poco más fácil trabajar con ellos por lo mismo de que eran tranquilos, pero el silencio también es un factor que nos jugaba en contra, ya que al momento de que hicieran exposiciones, pues no se escuchaban, así de que el salón estaba callado, pero pues igual los que estaban exponiendo no se escuchaban. Al igual que mi compañera, fui su Vina, me tocó cuarto grado. Creo que alguno de los principales aciertos que tuve fue la conexión que tuve con los alumnos, y creo que un área de oportunidad en mi práctica docente fue el colocar actividades después de que terminaban la actividad propuesta por nosotras, ya que esto propiciaba que los alumnos platicaban entre sí y pues se generaba un cierto desorden en el aula. Y otro principal área de oportunidad fue el colocarle actividades adaptadas a un alumno invidente que teníamos, y pues también algunos otros alumnos que tenían algunas limitaciones en el aprendizaje. Pues sí, coincido con mis compañeras que fue un reto a la vez, porque pues en muchos de los grados tuvieron diversas complicaciones o diversas situaciones de que pues era una escuela muy ¿Diversificada? Ajá, muy diversificada, porque había muchos alumnos con capacidades diferentes o capacidades especiales. En nuestro grupo, que fue segundo con mi Vina Zoe, pues a la vez sentimos que nos fue bien, no fue algo tan complicado porque pues era un grupo tranquilo. A lo mejor había 6 o 7 personas de 22 alumnos que eran con capacidades diferentes, pero pues fue a lo mejor un reto que ambas nos pusimos, porque pues logramos sacar mucho provecho, ajá. Entonces, pues de nuestra parte y de mi parte me siento cómoda con lo que se realizó y con lo que se logró, porque pues hubo resultados muy buenos, fue un grupo muy bueno y siento que pues les tomamos un cariño grande. Y como reto para mí, pues siento que a lo mejor iba nerviosa, y más por la zona en que era, como que no me sentía lista, pero siento que fue un cambio drástico, porque pues al final terminé aceptándolo y me gustó mucho ir a esas prácticas. Yo coincido con lo que acaba de mencionar mi compañera, ya que estuve practicando dentro de esa misma aula. Uno de los aprendizajes que más puedo destacar en conjunto y en lo individual es el haber diseñado estrategias que contribuyeran principalmente a la problemática de la falta de atención o del descontrol que se pudo haber generado en algunas ocasiones. Y estas estrategias nos ayudaron mucho para poder llevar a cabo las clases de manera adecuada. También algo que resalto es llevar o encaminar las interrupciones que fueran de tal manera que no se perdiera el sentido de la clase o del tema que se estaba abordando. No solo decir
ya siéntate o cállate, sino que responderles de una forma que ellos se sintieran respetados y se sintieran escuchados. Un área de oportunidad que puede funcionar o seguirse mejorando dentro de futuras prácticas es adaptar aún de mejor manera las necesidades, las actividades para atender las necesidades de los alumnos con diagnósticos como autismo, como TDAH, y todo esto para favorecer una educación más inclusiva. Yo, en lo personal, a mí me tocó quinto grado y quiero empezar diciendo que yo no pude estar en Vina, me tocó estar solo y fue el primer reto que se planteó en estas prácticas porque yo no sabía cómo iba a reaccionar el grupo, porque todos los demás estaban con dos maestros, vamos a llamarlo así, y yo no sabía cómo iban a reaccionar ellos. También no tener un apoyo en algún momento en algunas clases puede ser un poco más desgastante al estar con alguien, ya que sí me tocó en algún punto estar con alguien, pero fue complicado. Este grupo, la verdad es que me llevó un gran aprendizaje. Eran chicos que trabajaban muy bien, tenían bastantes habilidades, a pesar de tener algunos alumnos con barreras de aprendizaje, llegaban a ser muy empáticos con ellos y lograban sacar su máximo provecho. Sí, sin embargo, pues como en todos los salones, hay algunas dificultades. Me tocó mucho los alumnos que no podían estar mucho tiempo callados, normalmente estaban haciendo mucho desorden en ese aspecto, pero me voy muy agradecido con ellos, la verdad es que me trataron muy bien, me sentí querido por ellos, pude llegar a hacer conexiones con algunos de ellos, ya que muchas veces estos alumnos lograban no tener una muy buena relación con la maestra titular y a veces conmigo podían abrirse un poco más, ayudándose, pues apoyándose conmigo, vaya. Pues a mí me tocó trabajar con el grupo de sexto grado. Fue un grupo, no me gustaría llamarlo imposible, pero sí presentaba un gran reto. Platicando con los otros docentes titulares de la primaria, nos dimos cuenta que era uno de los grupos pues más complicados que había tenido en sí la generación, y eso fue un problema durante la práctica, ya que al elaborar ciertas actividades los alumnos no estaban tan dispuestos a participar o no mostraban esa disposición de trabajo. Eh, se, se implementaron diversas estrategias, las cuales funcionaron, otras no como nos hubiera gustado, pero se pudo dar un avance con respecto a lo emocional y académico de los alumnos. Tenían bastantes problemas con los maestros titulares, con sus otros compañeros de otros grados. Entonces eso dificultaba un poquito a la hora de la convivencia o de implementar ciertas actividades en las que se tuviera que convivir con otros grupos, como exposiciones o alguna feria. Entonces no se podía implementar mucho el trabajo en equipo y fuera del aula. Creo que como Paco, siento que el grupo fue un poco complicado, más que nada por el hecho de la disciplina, ya que el que nos prestaran atención o que se pusieran como a hacer las actividades era muy complicado. Nosotros llevamos a cabo varias estrategias en las que muy pocas nos servían y que los niños nos prestaran atención era muy complicado. Aunque no nos llevamos mal con el grupo, siempre ellos como que sí nos agarraron un poquito de cariño o con nosotros platicaban bien, se sentían a gusto, nos dijeron que se sentían a gusto, pero al realizar las actividades creo que no les gustaban tanto las actividades o a muchos no las realizaban. Incluso llegamos a tener alumnos que decían que no querían hacer las actividades,
que les parecían aburridas o que no, simplemente no querían hacerlas, y para nosotros era como un reto cambiar o modificar nuestra planeación para hacer las actividades un poquito más llamativas para ellas, para ellos. Y aunque fue difícil, creo que en estas 2 semanas aprendimos bastante, no solo sobre nosotros, como el qué mejorar en nosotros, sino también el cómo los alumnos ven las actividades, qué actividades sí quieren realizar o qué actividades les dejan un poquito más de conocimientos y no solamente las hacen por hacerlas, sino cuáles sí les llaman la atención y cuáles no. Escuchando a mis compañeros, creo que todos coincidimos en que nuestro mayor reto dentro de nuestras aulas fue el orden o la disciplina dentro de ella, y creo que esto lo pude notar en mi grupo, como ya lo mencioné, fue cuarto. Creo que a comparación de la primera jornada de práctica, era un grupo donde pues mantenía casi siempre, se mantenían las actividades en silencio. Nos costaba mucho que los alumnos participaran, que levantaran su mano y hablaran en un tono fuerte. Ya en la segunda jornada de prácticas creo que el grupo era un poco diferente, ya se animaban un poco más a participar, pero también nos costaba un poco más mantener esa disciplina en la clase. Adoptamos una estrategia en la cual era para motivarlos, acumular estrellas, y al final de la práctica nosotros les entregaríamos un regalo. Al principio funcionó porque se motivaron, pero después creo que los alumnos se fueron desmotivando, y pues otro reto de nuestra práctica fue que los alumnos faltaban mucho, lo que provocaba que ya faltaban, ya no ganaban esas estrellas, y pues sí iba desmotivando. Por ejemplo, nos mencionan en el grupo de sexto, qué estrategias implementaron. O sea, esas estrategias que a lo mejor al principio sirvieron, pero con el tiempo pues se fueron deteriorando, ¿qué implementaban ustedes? Algunas fueron sacarlos. Teníamos que sacarlos y para ver si las actividades fuera les llamaban un poquito la atención y las hacían o las realizaban. Y creo que afuera sí era como que menos complicado que realizaran la actividad. Creo que sí la realizaban estando fuera del aula. Otra fue el cambiarlos de lugar o no ponerlos en equipo con los que en este caso eran sus amigos, sino con otras personas que nos hicieran trabajar. Por ejemplo, a los que no trabajaban o nos decían que no querían hacer las actividades, cambiarlos de lugar creo que nos ayudaba bastante, porque había algunas niñas nos ayudaban a terminar la actividad y en eso el grupo sí era como muy unido. Entonces, por ejemplo, si alguien no terminaba, le pedíamos que a alguna de las niñas o de los niños que ya habían terminado que los ayudaran, y sí se ayudaban y terminaban la actividad y al final terminaban entendiéndola. Algo que quisiera como resaltar es en relación a lo que comentó nuestra maestra en formación, Vane, y es la motivación. Creo que en esta jornada de prácticas nos pudimos dar cuenta de lo importante que es la motivación en los alumnos. No solo estarles dando como premios constantes por hacer algo, sino darles un sentido a que ellos puedan realizar las actividades, que las hagan de manera correcta, que realmente estén aprendiendo algo, y sintiéndose motivados, ellos reflejaron muy buenos resultados. En el grupo de segundo grado, en la primera jornada de tanto de observación como de prácticas, habíamos notado muy bajo índice de registro de tareas, de actividades, de participación, y haciendo algunas estrategias como darles comisiones y estrellas, pudimos notar mucho ese cambio. Con esas pequeñas cosas ellos se llegaron a motivar y logramos muy buenos resultados. Ok, para dar cierre a este episodio, solamente queremos mencionar que estas jornadas de observación fueron totalmente de mucho aprendizaje, ya que nos enfrentamos a diferentes retos
Y pues así como hubo aciertos, hubo fallas, pero lo más importante es aprender de esas fallas. Además de que esta jornada, pues ya se sentía como ese sentimiento de ya nos vamos, de ya estamos casi de vacaciones. Entonces, creo que eso también nos ha afectado mucho al momento de impartir nuestras clases o de querer obtener la atención de los niños. Exacto, es así que pues llevarlo ya de la teoría a la práctica pues sí es algo muy drástico, es un cambio que pues es aceptable, pero que a la vez va a haber muchos retos y complicaciones a lo largo del camino, pero pues coincidimos en que es algo que nos gusta, es algo que pues estamos experimentando y siento que estamos aprendiendo en cada paso y en cada práctica que damos. Y pues ya para finalizar, es cada práctica que obtenemos, cada jornada de observación que nos hacen hacer, vaya, pues aprendemos muchísimo de ello y pues ya Les agradecemos les verlo agradecemos mucho. y hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.